¿Qué tal? Nos encontramos en Santiago de Chile, ya en el segundo día de la jornada del Ágiles 2017, y en esta ocasión nos encontramos directo desde España con Javier Garzas, que ya es su segundo Ágiles porque estuvo también en el Ágiles 2014 en Medellín. ¿Puedes contarnos un poco acerca de ti, Javier? Bueno, pues yo pues vengo de Madrid, soy de España, aunque nací en La Mancha, donde Don Quijote de La Mancha, ¿no? Pues está ahí. Y nada, soy informático, empecé en agilidad en el 2001, ¿vale? De la mano de Stream Programming, y bueno, además fue el año que se escribió el manifiesto ágil. Y desde entonces pues he trabajado para 80 y pico sitios, entre contratado y trabajo para. Tuviste un doctorado, ¿verdad? Sí, tengo un doctorado, hice el doctorado, pues hice un trabajo sobre patrones de diseño. Era una evolución de los patrones, reglas, heurísticas y mejores maneras de hacer diseños orientados a objetos. Y luego hice un postdoctorado en Estados Unidos, en la Carnegie Mellon. Ah, mira. Bueno, el día de ayer tu charla fue muy interesante, ya la puedo ver ahorita también en el canal de YouTube de nosotros. Era sobre el lado oscuro de la agilidad, y se me saltaba la pregunta de que ahora, con el tanto crecimiento que tiene el agilismo, de que se ha vuelto mainstream, es de que si es casi inevitable que las organizaciones o los equipos pasen por procesos que los tienten hacia el lado oscuro. Sí. ¿Y qué es lo que se puede hacer para evitar caer en esos patrones que comentabas tú ayer? Claro, yo lo de la charla, la idea era un poco incentivar que no caigamos en llamarle a lo de siempre con otro nombre, que es un nombre de moda que se llama agilidad. ¿Vale? Entonces yo por eso lo que quería un poco era que reflexionásemos sobre ciertas cosas que nos hacen identificar la mala agilidad, que yo le llamo el lado oscuro, un poco para identificarla. Y entonces el miedo que me da, o yo creo que lo que deberíamos hacer para evitarlo, es reflexionar constantemente si lo que estamos haciendo realmente es ágil. ¿Tú crees que la agilidad es una ausencia de buenas prácticas en lo que hacíamos anteriormente? Agilidad, ausencia de buenas prácticas. Es otro por ejemplo, tipo la de comunicación, por ejemplo, la colaboración, la comunicación, que creo que desde el principio debió haber estado, y ahora todo ese tema de agilidad como que te fomenta, te empuja a tener sí o sí a tener que hacerlo, ¿no? Entonces como que es completar eso que de repente no lo hicimos lo suficiente con otros marcos, con otras formas de trabajo. Sí, claro, hay que tener en cuenta que nosotros como herencia venimos de un modelo que era totalmente, no sé si totalmente, pero en parte muy contrario a eso, que era la influencia del modelo industrial. Entonces siempre hemos tenido esa lucha entre lo que era esa influencia de lo industrial, de la construcción de cosas físicas, ese taylorismo, que fue lo primero que intentamos poner en práctica cuando empezamos a pensar cómo había que gestionar la manera de hacer, en nuestro caso, software, y siempre ha estado dando vueltas eso. Entonces la agilidad nace como contrarréplica a eso, una manera diferente de ver las cosas y una manera diferente de trabajar que no existía hasta que aparece. Regresando hace 3 años, en 2014, a mí personalmente me impactó mucho tu charla que diste en el Ágiles, y una de las láminas era, bueno, que sale Baracus y ¿cómo se llama? Claro, ¿cómo se llama? Con Aníbal Smith, y le dice: amigo, si no tienes calidad de código, excelencia técnica, no hay agilidad. Entonces hay una discusión que hemos estado teniendo en la comunidad respecto sobre si la excelencia técnica es condición necesaria, condición deseable o condición imprescindible para llegar a tener agilidad. ¿Cómo lo ves tú? La excelencia técnica como tal, casi que literal, diría que literal es un principio ágil. O sea, están los 4 valores, y entre los 12, creo que son 12 principios, los 12, son 12 principios, sí. Pues uno de ellos es la excelencia técnica. Vale, ese es un tema que, por ejemplo, en la charla de ayer no entré porque salía un poco del tema, pero yo sin duda, como no haya buena parte técnica, hablando puramente solo de software, es que no hay agilidad. No hay. Es muy difícil que la haya. O sea, yo pinto siempre un triángulo que es la parte de más temporal, procesos, tiempo, sprint, tal, necesaria, pero como no tenga la parte humana, equipo, peopleware, no va a funcionar. Pero la tercera parte es que como estás tú desarrollando y construyendo tu producto, tiene que acompañar a lo anterior. ¿Vale? Es imposible que yo quiera hacer un MVP corto, continuous delivery, etcétera, con software muy acoplado, que es imposible hacer una compilación, despliegue y un testeo en menos de N horas o incluso días. Entonces eso es así, y es un tema profundo, porque eso es un tema súper profundo, da para mucho hablar, porque excelencia técnica no significa, o sea, hay que saber lo que es la excelencia técnica.
¿vale? Porque yo puedo pasarme haciendo buenas prácticas que no me ayuden a ser más ágil. Correcto. ¿Vale? Luego cuando hice lo que comentaba de la tesis doctoral que yo hice, en parte iba un poco por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas que me ayudan a mi objetivo? Entonces, dejarías el mensaje de que es algo que no debemos pasar de costado, sino tratar de involucrarnos. Efectivamente, totalmente. De hecho, si hablamos puramente del desarrollo de tecnología de software, es una cosa. De hecho, frameworks principales como Stream Programming machacaban mucho la parte de la excelencia técnica. Claro. Y una frase que sí marcó buena parte de tu presentación, al menos a muchos en la comunidad, y le hemos estado conversando bastante, es la frase que decías que la agilidad no se escala, sino que se desescala. Entonces, ese tema en la comunidad se ha venido conversando en el sentido de que estas ideas de respecto al escalamiento es la forma en la cual al fin o en que podríamos llegar a acceder a las organizaciones que querían cambiar pero que todavía le tenían sus recelas a la agilidad. Entonces esos procesos de escalamiento eran una forma de involucrarlos. Entonces, ¿cómo lo ves tú de ese lado? Hay dos cosas, yo siempre utilizo dos palabras, ¿no? Intentar buscar el aporte de valor y eliminar desperdicio. Ya. Y muchas veces las estructuras, jerarquía, burocracia, departamentalizaciones que hay en grandes organizaciones, lo que hay que hacer es aligerarlas. Por eso yo digo desescalar en el sentido de quitar, no añadir, o a lo que ya hay, ponerle nombres nuevos ágiles, meterlos en frameworks y seguir con las mismas estructuras rígidas, jerárquicas, de command and control y similar. Por eso decía yo que cuidado con la palabra escalar, que escalar es como añadir. Lo que habría que hacer es desescalar, lo que tenemos que hacer es aligerar, o sea, hay que quitar grasa, hay que hacer las cosas que vaya más rápido. Okay, entonces un cambio, por ejemplo, de framework, que tenga otras reglas, otros roles, que sean similares a las que estamos llevando ahora a cabo, no es la idea, sino... puede ser lado oscuro, o sea, puede ser lo de toda la vida con nombres que son más... ¿Y tú consideras que, por ejemplo, estos frameworks que hay para escalar, como Nexus, Safe, ¿tienen algo del lado oscuro o podrían...? Puedes acabar en el lado oscuro. No quiere decir que todo esté mal, sino que hay que interpretarlo muy bien. ¿Vale? De hecho, algunos de los frameworks, estos que estamos hablando de escalado, tienen buenas prácticas que son bastante útiles. El problema que podemos caer es en la prescripción metodológica y el process driver en vez del value centric, que es lo que se dedica a la agilidad. Entonces, o people centric, o sea, que el equipo centric o el people web. Claro. Entonces, digamos que todo es bueno y malo según lo utilice, pero hay ciertas cosas que es más fácil que caiga en no utilizarlas bien. Claro. Hay que tener cuidado. Justamente estaba leyendo un artículo que habías leído de Ron Jeffries, uno de los firmantes del manifiesto, que hablaba respecto de que varios de los frameworks están pensando en dinosaurios, pero que él consideraba que la respuesta son los mamíferos, porque entonces se está dando todo un esquema que sostiene la jerarquía, pero como tú dices, no la ligera. Entonces, ¿cómo crees de que qué cosas se puede hacer en largo plazo para lograr estos procesos en los cuales haya que aligerar y que los mamíferos le ganen a los dinosaurios? Bueno, y todo pasa por un cambio cultural y mental. O sea, que al final yo puedo aligerar estructuras si tengo cambios mentales. En algunos casos incluso yo creo que pasa por cambios generacionales. Pero vamos, todo lo que sea aligerar estructuras más planas y sobre todo cambiar el rol, si eso al final volver a lo de siempre. Por eso siempre defendemos los valores o las ideas principales o incluso las ideas pre-manifiesto ágil. Es darle al equipo la capacidad de autoorganizarse. Entonces es delegar y distribuir lo que era la tradicional centralización de toma de decisiones jerárquica, jefe de proyecto y similar. Y esto hablando de que cada uno encontrará su mejor agilidad, porque tampoco tenemos una regla universal que aplique a todo el mundo. Sí, porque una vez en la comunidad estuvimos conversando y hablábamos que cada uno tenía un camino hacia la agilidad personal. Ya, sí. Hoy día en la mañana tuvimos otra charla, Edwin Franco que comentaba que ya estaba hablando ya del proceso en el cual las organizaciones se mueven del tema de proyectos hacia una orientación hacia el producto. ¿Tú cómo ves ese proceso? O sea, yo lo veo fundamental. A mí me gusta más llamarle equipos, o sea, donde mencionas tú la palabra moverse de proyecto a producto,
yo digo, moverse de proyecto a equipos, y equipos que hacen productos, ¿vale? Claro. Sobre todo porque la palabra para mí producto es muy ambigua, porque es un producto, hay gente que tiene muchos productos, gente que tiene un producto, donde acaba un producto y donde empieza uno y termina otro, ¿vale? Entonces cuando hablamos, o creo que cuando la gente habla de ir a producto, en el fondo yo entiendo que lo que quiere decir es ir a equipo. Equipo que de manera continua, en un flujo continuo, aporta valor a un producto o muchos. Y desde ese punto de vista, obviamente eso choca con una visión a proyecto. Porque la visión a proyecto es la clásica, una herencia más de nuestros primeros principios cuando pensábamos que esto se iba a hacer similar a cómo se gestiona la construcción de un puente o una carretera o similar. La visión a proyectos es la no peligrosa, llamémosle, porque es la que nos lleva, que de hecho si vais a cualquier web famosa de marcos de gestión de proyectos, definición, ¿qué es un proyecto? Alcance temporal definido, para eso, o sea, tiempo definido, para eso alcance definido, ya estamos no cambios, ya estamos en predictibilidad, modelo de estimación, principio fin, y un problema que tienen los proyectos es que cuando termina la fecha fin no pensamos en el más allá. Tú intentas cumplir al máximo la fecha y lo que venga después no importa, porque además la fecha es lo que te importa para poder facturar, para poder cobrar, para cumplir. Volvemos a caer en lo de he cumplido fechas, he tenido éxito y el producto no vale para nada. Y ahí cae otra vez uno de nuestros problemas principales, es que como no pienso más allá, pues la calidad técnica se resiente, porque no preparo los productos o la excelencia técnica que hablamos para que sea un flujo constante de mantenimiento. Pero esos son algunos de los muchos problemas que tiene irse a proyectos. Claro, porque justamente me ha hecho acordar de dos cosas. El fin de semana estaba hablando con una amiga y comentábamos el tema de la agilidad, ella orientada a proyectos, me decía, pero al final de cuentas, cuando tú haces algo, lo que termina valorándose o termina contabilizándose son las horas que le dedicas, un enfoque orientado a horas. Y en eso me acordé de una charla que dio Ángel Medinilla en un CAS hace un tiempo, que decía, si tu input son horas facturadas, tu output es horas facturadas, pero de aquí me lleva a una reflexión o una duda respecto a cómo pueden operar las empresas proveedoras en este entorno, que algunas inclusive muy honestamente trabajaban un enfoque a proyectos en el sentido de que queremos cumplir alcances de la mejor manera y lo hacían en los medios alcances honestamente, pero acotado a lo que tú comentabas, un punto de entrada, un punto de salida, y ahí tenemos todo. ¿Y cuál es el rol que le queda? Si no, pasaría a ser lo que en España conocemos como body shopping, en que ya no das un valor agregado, sino simplemente estás entregando personas. ¿Cómo pueden evolucionar las empresas no clientes, las empresas proveedoras en este entorno? Empezando por lo de la hora, ¿vale? Yo creo que lo de la hora es una herencia que va a seguir, pero eso tiene que acabar, o sea, es antiquísimo, eso es una idea pura industrial, vamos, total, de construcción, de a más hora, más resultados. Y eso puede funcionar, si es que funciona, que no lo sé, que incluso podríamos dudarlo en un modelo en el cual es de construcción manual de cosas. ¿Vale? Entonces eso en lo nuestro no funciona, porque todos sabemos que hora no significa terminar algo, no significa que incluso que lo que termine valga para algo. ¿Vale? De hecho, por eso dimos el salto a medirnos en función de trabajo terminado. ¿Vale? Sí, que hay gente que lo acepta más o lo acepta menos, y de ahí incluso salió aquel movimiento del no estimates. Claro. Y finalmente yo creo que la evolución buena o complementaria, tampoco digo que sustituya a esta, es orientarnos a valor. Todo el del hipótesis driven development, es decir, que cada cosa que yo pongo ni siquiera sé si ha valido para algo. ¿Vale? Puede ser que sea una hipótesis y que ni siquiera la quieran los clientes. ¿Vale? Entonces eso cambia bastante el modelo, porque en esos esquemas de empresa proveedora, cliente proveedor y similar, pues el facturar, esa métrica universal de todo por la hora, ¿no? Facturo por horas, estimo por horas, cuento por hora, ya se rompe. Y entonces deberíamos movernos, y digo deberíamos como si fuese el futuro, porque ya hay gente que lo hace, a modelos más de que la base es el sprint, la base es lo que yo termino de verdad en ese trozo de tiempo, y la base es lo que realmente vale. Claro, o sea, estamos en un proceso de cambio, o sea, en un proceso de transición en ese sentido. Sí, para algunos, Sí. Otros ya trabajan así hace mucho tiempo. Claro. Pero este proceso no solamente es del proveedor, sino es del cliente, porque es el cliente que también exige cosas al proveedor, y el cliente también se tiene que convertir o cambiar de pensamiento. Claro. Y que empieza en que no hay, entre comillas, un cliente y un proveedor, hay un equipo de gente unida que quieren acabar con tu
terminar con un producto, un servicio, una solución de éxito que sea valiosa, entendiendo lo que sea valioso para cada uno. Claro, o sea, ahí el que tenga que ver la continuidad del producto, se puede decir, es también que el cliente tenga esa visión. Claro, y de nuevo, porque ese cliente va a tener a su vez sus clientes mismos, ¿no? Entonces es toda una cadena. Y de nuevo vuelves otra vez al principio que comentábamos en la charla, equipo como una de las bases fundamentales, porque si tú lo ves como equipo ya no piensas en estos son los proveedores y estos son los clientes, sino que eso de nuevo es un grupo de personas y uno puede ser cliente, otro puede ser del proveedor, otro puede estar aquí, otro puede estar en otro sitio lejano, que juntos en esa unión mental intentan terminar lo más rápido posible, con velocidad, con valor, etcétera, etcétera. Cambiando ya un poco más de tema, ¿cuál es tu opinión del planteamiento de Modern Agile? Bien, a mí me parece que es una idea bastante potente, es una evolución más, hay unas cuantas por ahí. Me parece que está bastante en la línea del Hard of Agile de Cockburn. Y me parece interesante como evolución. Entiendo hacer que otro tipo de perfiles ya no solo tecnológicos se acerquen a la agilidad, pero bueno, me parece bastante interesante. Bueno, te lo digo porque personalmente una de las cosas que me hace un poquito de ruido respecto a Modern Agile es que no hace la preeminencia explícita, por ejemplo, de personas, sus interacciones sobre los procesos. Entonces, no sé, hay una parte ahí que cuando dice lo de, no sé cómo hace algo así como la people oso, ¿no? Sí, sí. La gente maravillosa. Y yo entiendo que por donde resalta el papel humano de la persona, porque no sé si explícitamente dice sobre los procesos, pero entiendo que como evolución bajo el paraguas manifiesto ágil, no quiero creer que ahí está. Ya. En tanto no olvidemos el manifiesto. Sí, por supuesto. Sí. ¿Algo más? Sí, una última pregunta era... De mi parte. ¿Crees que esto es una moda? ¿Va a pasar? ¿Vendrá otras cosas que ya no se llame agilidad, sino se llame diferente? O sea, porque ahorita estamos experimentando con todo esto, ¿no? Así como experimentamos en algún momento con gestión de proyectos, PMI, ahora estamos con el tema agilidad. ¿Vendrá otra cosa después? ¿Tú qué crees? Esto es una pregunta interesante que hace mucha gente. Yo creo que más que una moda, está de moda, ¿vale? Y como está de moda, pues en algún momento dejará de estar de moda, ¿vale? También creo que aparecerán nuevos nombres, nuevas palabras y similares. Y dicho esto, hay que tener en cuenta que cuidado con esta moda, porque esta moda viene desde los 60. ¿Vale? Entonces yo esto siempre me gusta mucho recordarlo, porque esto aquí, las cosas que se hablaban en los 60, los 70 y en los 80 las tenemos ahora, actualizadas, remasterizadas y similar. Pero TDD viene desde hace, no sé, creo que había referencia, creo que incluso de los 60. ¿Vale? Las ideas de Peopleware son ochenteras total, que luego se han actualizado, remasterizado en frameworks tipo similar a Management 3.0 y similar. O sea que sí que está de moda, sí que aparecerán cosas nuevas, pero recordemos que esto es una cosa muy profunda, innata a algo nuevo que nunca había hecho la humanidad, que es el desarrollo de software. Entonces está ahí, o sea, hay mucha profundidad en esto. Y ya, para cerrar de mi parte, una pregunta ya final. En algunas ocasiones la comunidad surge la premisa o el planteamiento que Waterfall o Cascada aplican algunos escenarios, que hay escenarios en los cuales sí aporta valor. ¿Tú consideras que aún hay margen para que el esquema Waterfall tenga lugar en los proyectos, en los procesos de software? Yo creo que todo es válido, lo que pasa es que hay cosas que son más válidas y otras menos. Yo creo que seguramente en algunos modelos, en algunos esquemas, en algunas industrias el Waterfall será muy bueno, pero creo que cada vez serán menos. O sea, yo no me encuentro con capacitado como para erradicar de la faz de la Tierra una idea como la que fue en su día o sigue siendo el Waterfall. Pero lo que sí sabemos es que cada vez hay menos huecos para modelos de trabajo tipo Waterfall. Perfecto. Entiendo que habrá gente que si cumple todas las premisas, que sabemos de que no cambia, sabe lo que va a hacer, puede hacer una predicción, etcétera, 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 etcétera. Es decir, aquellos que no viven tanto en un mundo complejo, pues podrán hacer uso de ello. Lo que sabemos o creemos saber es que cada vez vamos más a un modelo de trabajo todos, o incluso social y económico, en el cual ese tipo de esquemas no encajan tanto. Perfecto, Javier. Bueno, muchas gracias y antes que nada queremos esperar que algún día podamos contar contigo en el Perú y si nos puedes dejar un mensaje a la comunidad de Perú, de allá de Perú. Y por ahora, gracias primero por la entrevista
Y bueno, porque además hay mucha gente que en el blog mío, en javiergartas.com, pues muchísima gente de Perú pasa por el blog. Entonces agradeceros las visitas, que estemos en contacto a través de estos medios digitales. Y ojalá que pueda ir a Perú, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que me queda por visitar. Cuenta con que salga aquí recibido por la comunidad. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros.